Y para comenzar, me gustaría lanzaros una pregunta, que es si creéis que es posible parar la mente, si es posible dejar de pensar. Bien, en realidad no podemos controlar un pensamiento. Es decir, un pensamiento no tiene control, porque proviene de la mente más profunda, proviene de la mente subconsciente. Entonces, en realidad, darnos cuenta de eso es un paso, porque también ahí podemos empezar a disolver algo de culpa. Porque si yo creo que puedo controlar lo que pienso, entonces puedo creer que hay pensamientos que son erróneos, hay pensamientos que no deberían suceder, pero sin embargo suceden y debería haberlos evitado. Entonces, ahí hay un profundo maltrato, que más tarde hablaremos de eso. Pero en realidad nunca controlamos nada, todo pensamiento aparece, es un pensamiento programado, es un sonido de fondo, una reproducción que sucede a través de la conciencia, pero en realidad no hay una manera de poderlo controlar. Ahora, lo que sí que puedo es mirar lo que sucede. Es decir, no creo que se pueda controlar, pero sí puedo cambiarlo. Bueno, después hablaremos de eso. Es interesante porque después hablaremos de eso. Eh, en realidad, todo pensamiento aparece en nuestra conciencia como una voz. Entonces, en definitiva, ningún pensamiento por sí mismo tiene la capacidad de decirnos nada, de, de hacernos sentir de una manera determinada. Si todo pensamiento es neutro. Ahora, la cuestión es que no somos sin entrenamiento no somos capaces de poder darnos cuenta de que el pensamiento no tiene, por sí mismo, no tiene capacidad de definir cómo nos tenemos que sentir. Solo que la decisión de identificarnos con ese pensamiento es tan rápida, tan inconsciente, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que ha habido una decisión, la decisión de identificarme con ese pensamiento, la decisión de creer que ese pensamiento me habla acerca de mí y puede condicionar cómo cómo me tengo que sentir. Entonces, como no hemos cuestionado eso, como entramos en la vorágine mental, estamos completamente esclavizados a los pensamientos que suceden y nos dejamos llevar por lo que está sucediendo dentro de nosotros. Entonces, si tengo un pensamiento que considero que es algo positivo, puedo experimentar entusiasmo, puedo experimentar alegría, puedo experimentar esperanza. Sin embargo, un pensamiento que considero que me ataca de alguna manera, me hace sentirme triste, humillado, rechazado, carente, porque creo que ese pensamiento me está hablando de lo que sucede, porque no deja de ser una interpretación más. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? Poder mirar lo que sucede, poder dejar pasarlo, todo pensamiento y ver que no soy nada de eso. Ver que no hay ni un solo de los pensamientos que pueda definir quién soy, que pueda condicionar lo más mínimo acerca de mi identidad. Entonces, si no puede condicionar quién soy, no tiene la capacidad de hacerme sentir de una manera concreta. No tiene la capacidad de hacerme dejar de estar en paz,
no tiene la capacidad de hacerme salir de este instante. Pero obviamente hay todo un proceso, hay todo un mecanismo complejo que me va a hacer identificarme con lo que sucede. Porque para mí eso tiene un sentido, porque creo que ese pensamiento me da una identidad, me dice quién soy, que puedo ser alguien carente, que puede ser alguien fracasado, que puede ser alguien víctima, pero soy alguien. Y eso es lo que la mente quiere, ser alguien. Porque si para la mente no es nadie, cree no existir. Y para alguien que está identificado con esa mente, considera que desidentificarse de eso, soltar toda esa identidad, aunque sea una identidad que nos haga sufrir o que nos haga experimentar cualquier tipo de sufrimiento, de dolor, tiene un sentido, da un sentido a quién es. Y por eso nos aferramos a los acontecimientos, por eso nos aferramos a la mente y a todas las ideas, porque tiene un sentido. Entonces, cuando más miremos eso, más me desidentificaré también de la atracción por el sufrimiento, porque el sufrimiento me da identidad, me hace vivir cosas, me hace pensar quién soy, me hace creer que me pasan, que suceden cosas en mi vida por las que tengo que actuar, preocuparme, controlar. Entonces es al final la clave de todo. Por tanto, en sí ningún pensamiento me puede decir quién soy. Entonces, por eso sucede que también consideramos que la vida es muy intensa, que la vida es muy pesada, que la vida es muy repetitiva. Y en realidad no es la vida en sí. Es el círculo de pensamiento en el que estamos constantemente atrapados. Entonces, como siempre estamos creando el mismo circuito mental, llega un punto que vemos que es repetitivo. Entonces sí cambiamos de situación, cambiamos aparentemente de vida, resolvemos un acontecimiento, pero volvemos a caer otra vez en otra situación. La mente nos vuelve a decir que hay otra situación por la que preocuparnos, otra situación que tenemos que resolver. Y así infinitamente. Entonces, cada vez que resolvemos algo, no va a pasar demasiado tiempo hasta que la mente encuentre otro motivo por lo que centra su atención y por lo que volver a crear estrategias, por lo que volver a crear identificación, a que interpretar quién soy con relación a lo que me sucede. Entonces, estamos acostumbrados a vivir una vida muy centrada en el yo, en la individualidad, en lo que a mí me pasa, en lo que a mí me sucede, en quien yo soy. Y siempre estamos pataleando, esperando que la vida nos dé aquello que creemos que tenemos, que nos merecemos, o que debería suceder, o que yo querría que sucediera. Es decir, en el fondo vivimos desde una perspectiva muy infantil, porque estamos muy metidos en el ombligo de mi identidad. Entonces, cuando empiezo a abrir mi perspectiva, a observar lo que sucede, a darme cuenta de todo el movimiento de la vida, me doy cuenta que hay mucho más. Y me di cuenta de que todo aquello que antes era tan importante, que estaba tan centrado en mí, era pura locura. Era repetición, era siempre lo mismo. Y por eso es cansado, por eso nos aburrimos, por eso siempre estamos en la misma circunstancia. Siempre estamos en lo que a mí me sucede, en lo que a mí me pasa. Y a la mente le encanta eso. Le encanta decir quién soy yo con relación a lo que me sucede. Entonces, bueno, como se comentaba antes, que creemos que que no controla los pensamientos, pero sí los puedo cambiar. Bien, en realidad cada vez que cambiamos un pensamiento,
estamos sustituyendo una idea por otra, pero seguimos en el mismo lugar. Entonces eso le encanta a la mente. La mente le encanta creer que estás cambiando, estás evolucionando, estás avanzando. ¿Pero avanzando hacia dónde? ¿Evolucionando hacia dónde? En realidad no es a ningún sitio, seguimos dando vueltas. Pero crees que estás avanzando, crees que estás en movimiento. Entonces es como, no, este pensamiento no es real, entonces lo voy a sustituir por otro, porque claro, este sí que es real. Este sí que me habla de quién soy, pero este no. Entonces, en realidad es darnos cuenta que todo pensamiento es exactamente igual de falso. Porque quien soy no es un yo pensado, es una experiencia sentida. Por eso no necesito ningún pensamiento, porque todo pensamiento es definición. Y la definición siempre viene de la polaridad, de la dualidad. Entonces, para yo identificarme con algo, tengo que dejar de ser otra cosa. Si yo soy este cuerpo, si soy esta persona, no puedo ser otra cosa. Si soy una mujer, no puedo ser un hombre. Si soy de una identidad, de un país determinado, no puedo ser otra cosa. Entonces, toda la polaridad me fractaliza. Entonces, desde ahí no puedo experimentar quién soy. Porque quién soy no está relacionado con nada de lo que me sucede. Entonces, salir de la mente también es salir de la dualidad, del pensamiento dual, del bueno, del malo, correcto, incorrecto. Porque aunque pensemos que existe el miedo y el amor, como las dos, podemos decir, emociones o sistemas de pensamiento esenciales, de las que ahí convergen todos los demás, en realidad solo hay uno, que es verdad, que es el amor. Ni siquiera el miedo es real. Por tanto, aunque pueda parecer que hay una dualidad, existe la dualidad mientras sigamos manteniendo el miedo, mientras sigamos manteniendo eh, la separación con quien soy. Es decir, en cuanto deje de identificarme con la dualidad, deja de existir el miedo, deja de haber esa polaridad. El pensamiento programado que aparece depende de tus experiencias, depende de tus memorias. Es decir, el pensamiento programado siempre viene de las memorias, porque las memorias son lo que da identidad al ego. De dónde vengo, dónde he nacido, quién soy, a qué me dedico, qué es lo que me ha sucedido en mi vida, cuáles son las memorias que ya llevo programadas del entorno cultural, de mi familia, de mis ancestros. Es decir, todo eso son memorias. Incluso podríamos incluir de otras vidas, de otras realidades, si queremos. Pero en cualquier caso, son memorias. Y quien soy no tiene memoria, porque solo es ahora. Entonces, todo lo que experimento siempre son memorias. Es decir, ese miedo que experimento a que alguien me abandone es una memoria. Ese miedo que experimento a perder mi trabajo es una memoria. Esa ilusión que tengo por creer que puedo conseguir algo determinado es una memoria, porque es una interpretación. Entonces, ¿qué es lo que me hace creer que en esa situación estaré mejor? Un constructo mental, una fantasía. Me he construido una imagen y le he dado el poder de que esa imagen le he asignado una emoción, le he asignado un sentimiento de felicidad, de miedo, de seguridad. Entonces creo que si pasa esto, siento esto. Es decir, es un programa, como un programa informático, exactamente igual. Entonces, que si esto sucede, me sentiré así. Si alguien muere, sentiré tristeza. Si pierdo mi trabajo, me sentiré inseguridad. Si no tengo dinero, me sentiré carente. Y es programa, es como vamos atando circunstancias a significados. Y automáticamente me siento así. Entonces, como no he detectado que he tomado la decisión de sentirme de esa manera, creo que es la circunstancia la que me hace sentir así. Pero si no existiera esa programación, si no existiera ese condicionamiento, no podría definir aquello que me sucede. Simplemente lo experimentaría, pero no tendría un significado para mí.
Entonces experimentaría lo que es no tener un trabajo, no saber mañana qué haré o no saber si voy a tener ingresos económicos. Entonces, eso es experiencia. Pero el significado que yo le doy, el miedo que yo puedo experimentar, la ansiedad, la angustia, cualquier malestar, ahí es significado. Porque le estoy dando un significado a esa situación. Entonces, podemos diferenciar lo que sería experiencia a lo que sería significado.